Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecerles a las autoridades que han organizado este congreso, haberme invitado, tener el honor de poder participar como expositor frente a todos ustedes. En segundo lugar, quiero agradecer a Pablo Narvaja que me haya cedido su lugar. Y quisiera simplemente compartir con ustedes algunas reflexiones que tienen que ver con la representación que la CGT ha hecho desde el mismo origen del CONET y también a lo largo de toda su historia con respecto a la educación técnica. Nosotros creemos que el movimiento obrero organizado ha tenido a lo largo de su historia siempre una participación importante en la educación técnica y en la formación profesional. Los primeros gremios, incluso anarquistas, socialistas, fueron organizadores de escuelas técnicas o de centros de formación profesional, que tal vez no se llamaran así, pero cumplían con esa función. Y luego después en los gobiernos peronistas la participación fue mucho más orgánica e incluso posteriormente en la etapa del Consejo Nacional de Educación Técnica hubo siempre representantes gremiales en esa actividad. Por eso decimos que nosotros tenemos una vocación y un compromiso histórico con la educación técnica y la formación profesional que nos ha llevado siempre a tener una opinión y una política a llevar y a reclamarle al Estado y a nuestros propios gremios asociados. Y con respecto a esto yo quisiera continuar con la línea de análisis que hizo María Rosa con respecto a la crisis de la educación técnica, que tiene razón ella, no es de los últimos 10 o 15 años, y me parece que tiene que ver con dos grandes líneas de análisis. Por un lado, lo que tiene que ver con la destrucción del aparato industrial. Indudablemente que la destrucción del aparato industrial argentino, yo diría que hasta el comienzo tiene una fecha, que es 1975, con la llegada de Celestino Rodrigo al Ministerio de Economía. Es el primer momento en donde las políticas económicas comienzan a apuntar a destruir la capacidad de consumo del mercado interno, que era hacia donde se dirigía fundamentalmente nuestra estructura industrial. Aunque también es bueno plantear que en ese momento, 1975, las exportaciones industriales estaban creciendo en forma muy importante y estaban ya a punto de lograr equilibrar su balanza comercial. Es decir, entre lo que se exportaba y lo que se importaba como insumos estaban cercanos al equilibrio, iban a dejar de depender de lo que siempre había sido la financiación del sector del agro hacia la industria. Es decir, que hay una larga tarea de desindustrialización que empieza en 1975 y que termina efectivamente, como bien se plantea ahora en estos días, cuando producto de un tipo de cambio favorable comienza a plantearse una nueva sustitución de importaciones. Yo creo que además esa desindustrialización que pone en jaque a la escuela técnica porque la deja sin destinatario concreto de sus egresados, no es casual, sino que es causal. Indudablemente es otro modelo de país en donde se facilita la concentración de la economía en grandes monopolios transnacionales o locales. Hay también una gran concentración financiera, se habla del circuito de la especulación financiera, todos nosotros lo recordamos, la reforma financiera de 1977, donde se libera las finanzas, las compañías de seguros, los bancos, con lo cual evidentemente el modelo de acumulación productiva del país iba a ser otro. Y al mismo tiempo no nos olvidemos que no hay mejor manera de disciplinar a una clase trabajadora que con un gran batallón de desocupados. Y el batallón de desocupados que lentamente fue creciendo en Argentina hizo también que fueran cambiando algún paradigma que en algún momento nosotros supimos tener, ¿no? En algún momento los argentinos nos planteábamos claramente que no importaba el trabajo, sino cuánto ganábamos, y después hoy decimos no importa cuánto ganamos, sino no importa tener trabajo. Y estas cosas hablan de una resignación producto justamente de este batallón de desocupados que tenemos. Entonces yo digo que, por un lado, la escuela técnica sufre el proceso de ajuste estructural que sufrió la Argentina en los últimos 29 años, desde 1975 en adelante, y que tiene su etapa final con la crisis del 2001 y el default. Estamos en una nueva etapa, es el momento clave tal vez para reformular una vez más la educación técnica. Me parece que la otra cuestión, que no es tanto económica sino es educativa, es el prejuicio que siempre hubo con la educación técnica. Todos nosotros lo sabemos.
Había como una escuela de primera y una escuela de segunda, y la educación técnica era la escuela de segundo, y los centros de formación profesional eran de la cuarta directamente, ¿no? Entonces, uno dice, ¿por qué ese prejuicio? Y ese prejuicio también recorre toda nuestra historia, porque desde el mismo momento donde se planteó, en 1916, avanzar sobre la educación técnica, fue desestimada por ser considerada una educación menor, una educación que no potenciaba las capacidades del individuo. Y nosotros creemos que esto tiene que ver mucho con un prejuicio, que es que el conocimiento tiene una sola vía de ingreso, que es desde el campo intelectual hacia el campo manual y no a la viceversa. Y nosotros creemos que se puede conocer de múltiples formas, que no solamente el razonamiento puro el que permite llegar al conocimiento. Yo siempre recuerdo algo que leí alguna vez, Rosarito Vera, que decía, la mano hace lo que la mente le dice que haga. Y creo que quien está haciendo también está pensando. Y esta también es una forma de llegar al conocimiento. Pero nuestro sistema educativo en general no ha tenido en un pie de igualdad a la escuela técnica, a la educación técnica con los otros ciclos de la educación. Y me parece que el olvido de la Ley Federal de la educación técnica, tampoco fue casual. También tiene que ver con que muchos de los que plantean esa discusión están planteando una educación vinculada a la otra concepción, al conocimiento abstracto, en donde esta escuela era denigrada. Por eso decimos que me parece que el motivo de la destrucción de la educación técnica tuvo estas dos variables, una variable de prejuicio pedagógico y una variable, por supuesto, de desquicio económico. Estamos en este momento en condiciones de poder superar ambas, como bien decía María Rosa, no cometamos los errores del pasado. Y el primer error que no podemos cometer es errar el diagnóstico. ¿Por qué estamos como estamos? Y me parece que estamos como estamos justamente porque este es un humilde aporte, algunas de estas cosas le fueron pasando a la Argentina. Y me parece que la ley, que María Rosa decía algunas características, nosotros también nos animamos a decir algunas cosas que nos parece que tiene que tener. Y la ley que tiene que tener, no nostalgia, pero sí aprender del pasado algunas cosas que eran buenas. El viejo Cone no tenía todo malo, y una de las cosas que tenía era una capacidad para planificación de la actividad. Nosotros no podemos pedirle a la escuela técnica que dé respuesta a la realidad socioeconómica, que es una de sus características, porque la otra es la formación integral de la persona, pero dar respuesta a la realidad socioeconómica ¿desde dónde? ¿Quién hace ese análisis de la demanda socioeconómica si no la hace el Estado? ¿Desde qué lugar? ¿El director de la escuela solo lo va a hacer? Es imposible. ¿El maestro de taller solo lo va a hacer? Es decir, a veces se le piden cosas a la escuela técnica que a veces es muy difícil que la escuela técnica pueda hacerlo. A veces lo hace incluso. Lo hace por una gran capacidad de militancia que tienen todos sus integrantes. Pero creo que es una responsabilidad de nivel nacional, de nivel provincial y de nivel local. Creo que desde el Estado o con entes tripartitos o con más integrantes, como puede ser muy bien la universidad, las universidades locales, los centros educativos locales, es decir, toda la capacidad que pueda tener el Estado junto con los actores sociales para poder efectuar diagnósticos tiene que ser puesta en marcha rápidamente, porque si no se hace esto, seguimos de alguna forma caminando en la oscuridad. Seguimos llevando adelante algunos emprendimientos inconexos. Si acá me parece que falta esto, pongamos esto. No, yo creo que si la escuela técnica tuvo algo muy bueno en los 50, y que yo reivindico para que la tengamos también ahora, sin ser nostálgico, es que daba respuesta a un proceso de sustitución de importación concreto. Y sus especialidades tenían que ver con la realidad productiva que tenían las regiones. Eso que tenía la escuela de los 50, creo que la escuela del siglo XXI también lo tiene que tener. Que la realidad productiva sea otro, sin dudas, entonces investiguémosla. Busquemos sistemáticamente analizar desde lo nacional, desde lo regional, desde lo local, cuáles son las necesidades y adaptemos la propuesta educativa en esa dirección. Y por eso creo que un organismo de planificación es fundamental. Y un organismo de planificación es fundamental en la medida que también participe el Ministerio de Economía. No puede ser que solamente sean estas cuestiones tratadas desde los ministerios de Educación o desde los ministerios de Trabajo. Si no participan los ministerios de Economía y los ministerios de Planificación como ahora hay, seguimos equivocando el camino. Creo que el Estado debe terminar con su segmentación,
que algunos se ocupan de una cosa y otros se ocupan de otra y después la realidad se cocina en economía. Si no podemos poner en conjunto todas las políticas del Estado, si no podemos alentar el compromiso de los actores sociales, va a ser difícil encontrar los diagnósticos necesarios para enfrentar esta realidad. Y es cierto que hoy hay un problema de falta de mano de obra capacitada. Es decir, hay mucha gente sin trabajo y a veces cuando aparecen los trabajos no tenemos los trabajadores en condiciones de enfrentar esa situación. Y esto es una cosa que se venía denunciando desde hace rato. Nosotros habíamos planteado ya a fines de los 80 que esto iba a pasar, que en algún momento, cuando hubiese trabajo, no iba a haber gente capacitada para poder enfrentar esos puestos de trabajo. Y lamentablemente nos está pasando. Bueno, creo que no podemos demorar, no podemos darnos mucho más tiempo para poder empezar a transitar un camino que nos lleve a dar respuesta a estas situaciones. Como también no podemos demorar en encontrarles respuesta a otro problema, que no es de educación técnica, pero que antecede tal vez a la educación técnica, y que es la gente que no tiene terminada la secundaria. Nosotros lo hemos venido planteando esto, es muy grave. Porque cuando hablamos de una persona que tiene el título de técnico medio, estamos hablando de alguien que terminó la escuela secundaria. Y en la Argentina de hoy, comparando los censos recientes del 2001, más del 70% de la población no tiene terminada la secundaria. Y esto es gravísimo, porque si estamos pensando, como todos queremos, que el trabajo sea un trabajo de calidad, que el trabajo sea un trabajo seguro, que sea en blanco, que tenga aporte jubilatorio, como lo deseamos todos para nosotros, para nuestros hijos, para el compromiso social que podemos tener todos nosotros. Ese trabajo en blanco generalmente lo tiene alguien que tiene terminada la secundaria. Un empleador cuando va a tomar a alguien, generalmente hasta los fines de los 80 no era así. Hasta fines de los 80 se podía conseguir trabajo sin tener terminada la secundaria. Hoy, si no tiene terminada la secundaria, no podemos empezar a hablar. Y entonces quiere decir que hay un 70% de la población que todavía no puede empezar ni a hablar. Y me parece que eso es un tema que antecede incluso a la educación técnica. Un párrafo más quería plantear yo con respecto a la formación profesional. María Rosa, te olvidaste, los sindicatos también tenemos centros de formación profesional, no solamente las empresas y las ONG, también nosotros hacemos formación profesional y nos parece que esto también tiene que tener algún tipo de regulación para articular con el sistema formal. Yo comparto plenamente lo que dice María Rosa, no podemos pensar en una ley para la formación profesional o una ley para la educación técnica, tenemos que pensar una ley para la educación técnico-profesional. Y esto nos reclama encontrar alguna manera en donde los módulos de formación profesional se puedan transformar en itinerarios y esos itinerarios de formación profesional puedan tener algún tipo de reconocimiento dentro del sistema formal para poder acreditar alguna formación técnica. Nos parece que esto es importante porque hoy la formación profesional es una herramienta también de inclusión grande, ¿no? Para actualizar conocimientos, para poder mejorar la empleabilidad. Pero también es hoy por hoy un camino que no conduce a ningún lado adentro del sistema educativo. Conduce a recuperar conocimientos, a actualizar conocimientos, a mejorar también la capacidad de empleo o a mantener el empleo. Pero si yo quiero traducir eso en un crédito educativo, no lo tengo, porque no acredita en ningún lado. Y sin embargo, ha sido hecho en aulas taller, con instructores, con docentes, con profesores, con horas de cátedra, con planes de estudio, con programas oficiales, y sin embargo no lo puedo acreditar en ningún lado. Entonces nos parece que la ley, además de definir políticas nacionales, de definir políticas de investigación, de definir políticas de desarrollo local, de definir políticas de participación, la ley también tiene que definir la manera de incorporar a la formación profesional a un sistema enriquecido, formal y que le dé créditos para que los trabajadores que participan, fundamentalmente ellos en este circuito, puedan tener una capacidad de progreso, no solamente en lo laboral, sino también en lo educativo. Creemos que estas son algunas de las ideas que nosotros llevamos adelante, que las proponemos, no son ni nuevas, ni novedosas, ni muy originales, pero son las que creemos que son ciertas desde nuestra humilde posición. Creemos que el compromiso con la educación técnica es el compromiso con un país equilibrado, con un país justo, con un país que tenga industria y empleo de calidad.
pero solamente con la educación técnica y la formación profesional, insisto en esto, hoy por hoy ya no nos alcanza, ¿no? Si no tenemos capacidad para imaginarnos circuitos de terminalidad de nivel medio más o menos que den respuesta a la gente de más de 20 años, que tal vez no tiene capacidad para estar 3 años dentro del sistema, buscarle la alternativa para que pueda, en algún formato educativo, terminar para poder realmente aspirar a incorporarse en serio al mercado laboral. Bueno, les agradezco mucho la atención y muchas gracias.